Somos discípulos, estudiantes de por vida de las Sagradas Escrituras, la cual es para nosotros la única verdad absoluta, la única autoridad absoluta en lo moral y espiritual, el manual de vida, que nos corrige e instruye cómo vivir y sobre todo nos revela Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y todo lo que nos han concedido. Somos Iglesia, parte de esa expresión máxima y visible del único y eterno Dios, parte de la reserva moral y espiritual del Señor en esta generación. Somos enviados por Dios a anunciar la buena noticia de reconciliación, el Evangelio, para cada persona, para todas las generaciones. Somos una casa de adiestramiento y adoración. Nos congregamos como parte de la gran familia de Dios en esta tierra para darle el lugar de honor que solo le pertenece a Dios eterno, en forma individual y colectiva en nuestra vida. Somos Igle Cuadra. Bendiciones, es un privilegio para mí y un gozo el poder dirigirme a ti en este momento y poder compartir la palabra del Señor como siempre lo hacemos. Hoy quiero hablarte acerca de Ezequiel capítulo 37, profetiza sobre estos huesos. El enemigo desea asolar y tragar las alturas eternas o la tierra prometida, pero Dios ha prometido que nuestras generaciones poseerán las puertas de sus enemigos. Ahora, Ezequiel 37:1 dice la palabra: el valle de los huesos secos. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Dios no solo está interesado en ti como persona, sino en tus generaciones, en tu Adamá, que es la tierra prometida, llamada la tierra de las alturas. Siempre hemos dicho que no son tus palabras las que causarán el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra de Dios que está en tu boca. Pero dice la Escritura, que muy descriptiva, que estaba lleno el valle de huesos. En Ezequiel 37:2 encontramos, dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Dijimos que secos, ¿verdad? Y que lo había hecho pasar, ese de que lo había hecho pasar era que lo acompañaba, que lo hacía atravesar, que lo hacía dominar sobre la situación. Pero también dijimos que para poder rescatar lo que ya parece muerto, nos toca cruzar, atravesar, no para lamentarnos, sino para que el Señor se glorifique en ello. Y esto puede ser persona, lugar, región o pertenencias que necesitan de que alguien sea movido por el Espíritu y se despierte en él y hable vida. Eso lo hemos declarado, porque volvemos a recalcar, no son tus palabras las que causarán rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor que mora en ti. Cuando dice la palabra en Ezequiel 37:2, me hizo pasar cerca de ellos, y he aquí que eran muchísimos, y por cierto, secos en gran manera. Ahora, cuando habla la palabra secos, habla de vergüenza, de confusión, de desilusión, habla de fracaso, habla de que estaban secos, marchitándose, extinguidos, y eso es lo que habla la palabra cuando dice seco. Seco significa, y que hace alusión al estado de la esperanza entre el pueblo de Israel y el milagro que se requería para reanimar a esta nación. En otras palabras, era un pueblo desesperanzado. Ahora, Ezequiel sintió que quizás hablaba a los muertos cuando predicaba a los cautivos, porque casi no respondieron a su mensaje, pero estos huesos sí respondieron al mensaje, y de la misma forma en la que Dios vivificó los huesos secos, volverá a dar vida a su pueblo espiritualmente
muerto. Los huesos secos representaban la condición de muerte espiritual del pueblo. A lo mejor los hermanos en este siglo XXI le parezca un montón de huesos secos, espiritualmente muertos, sin una esperanza de vitalidad. Pero en el versículo 3 encontramos que dice, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor, Yod-Hei, Vav-Hei, que es el tetragramatón, tú lo sabes. Él me preguntó, este es en la versión Kadosh, ven Adam, ¿pueden estos huesos vivir? Y respondió, oh Yod-Hei, Vav-Hei, Elohim, o sea, el nombre de Dios, el tetragramatón Dios, solamente tú sabes esto. Y le dice, ¿vivirán estos huesos? Ahora, vivir viene la palabra reavivar, conservar, criar, dar, dejar, guardar, infundir, mantener, preservar, reanimar, resucitar, revivir, sanar, vivificar. Dios le dijo, ¿crees que yo puedo hacer eso? Cuando habla de la expresión hueso, que es la palabra etzem en hebreo, que significa uno mismo, o el cuerpo o el vigor de uno. Ahora, Deuteronomio 32, 39 dice, ved ahora que yo soy y no hay Dios otro, y no hay, dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Y en Jeremías encontramos 32, 17, oh Señor Yod-Hei, Vav-Hei, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Y eso encierra todo. No hay nada difícil para Dios. En Ezequiel 37:4 encontramos, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Después de que Ezequiel confesó al Señor, tú lo sabes. Esa es una expresión diciéndole, Señor, tú lo sabes. No sé si a usted le parece esto notorio cuando dijo Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? Me amas 3 veces. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Porque a Dios no podemos engañarlo. Saber viene la palabra, tú lo conoces. Tú eres el que reconoces, tú eres el que comprende, el que consideras, el que descubres, el diestro, el diligente, el que diriges, el que tiene discernimiento, ¿verdad? Porque Él es discernimiento. El que distingue, el docto, el entendido, el experto, el que responde, el que siente y el que ve. Esa es la palabra que tú lo sabes todo. El Señor le da la orden a que profetice sobre esos huesos. No dijo que hablara mal de los huesos. Ezequiel tenía que bien decir. De ahí es donde la palabra viene, bendecir, de bien decir de los huesos. No hablar mal de los huesos. Aunque lo que él estaba viendo era una catástrofe. Que hablara a los huesos bendiciéndolos y no maldiciéndolos. Entonces le dijo, huesos secos, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Yod-Hei, Vav-Hei, el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Mire lo que dice el Señor, porque Él es especialista en esto. Para entrar en el proceso de restauración, oiga esto, para entrar en el proceso de restauración de Dios sobre nosotros, tiene que manifestarse el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo en nuestras vidas, y Dios promete que las cosas cambiarán por muy seco que usted lo mire y en gran manera secos, ¿verdad? Como dice descriptivamente el profeta Ezequiel, en nuestra boca está el poder de hablar y declarar espíritu de vida. Diga conmigo, en mi boca está el poder de hablar espíritu de vida. En el versículo 6 encontramos, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne
y os cubriré de piel y pondré vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Yod Hei Vav Hei. Ahora, en el versículo 7 dice, profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Oiga esto, cada hueso con su hueso. No son tus palabras las que causarán el rompimiento de maldiciones generacionales, sino la palabra del Señor en ti. Ahora, dice el escritor, ¿cómo me fue mandado? No era algo que era él el que tomaba la iniciativa, sino Dios le había mandado. Dios le dijo, atraviesa, y no solo vas a atravesar y no solo vas a cruzar ese valle, sino que vas a hablar lo que yo te diga que hables. Entonces dice, ¿cómo me fue mandado? La palabra que encontramos ahí, la palabra de mandar es sabá. Sabá es ordenar, como Dios me ordenó, como Dios me dio ese cargo, me constituyó, me designó, me encargó, me encomendó, me envió, me escogió a mí para ir a hablar, me estableció, me puso a gobernar sobre ese lugar, me impuso. Fue un mandamiento, fue algo que estaba prescrito. Dios le dijo, háblale. Por eso quiero decirle algo. Yo nací para cumplir el propósito de Dios. Dígalo, yo nací para cumplir el propósito de Dios. Encontramos a un Dios que está desafiando la fe de un profeta que se dejaba guiar por el Espíritu, porque el Espíritu lo había llevado a ese lugar. Y él estaba ahí ¿para qué? Para profetizar lo que Dios estaba poniendo en el corazón de ese hombre. En el versículo 7 dice, profeticé, oiga esto, profeticé pues como me fue mandado. Y aquí hay un punto a favor nuestro. Si usted está haciendo lo que Dios le está pidiendo, si usted está haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, como dijo el profeta, profeticé pues como él me había dicho, como me mandó. Y hubo un ruido, mira qué precioso esto, mientras yo profetizaba. Entonces el Espíritu comienza a mover. Mira, desde el momento que usted abre la boca, el Espíritu comienza a moverse. Y mientras este hombre hablaba, comenzó a haber un gran ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor. Vino un temblor sobre ese lugar, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Digan conmigo, cada hueso con su hueso se juntaron. Yo tengo varias cositas aquí que quiero declararle y quiero decirle, y que nos van a bendecir en gran manera. Aquí hay una gran enseñanza de Dios y cómo los pasos de Dios son 1, 2, 3, 4, 5. No pretenda de ir del 1 al 5 de un solo, no. Tiene que ir paso a paso. 1, 2, 3, 4, hasta que llegue a 5. Ahora, encontramos como primer punto aquí, el hueso se juntó con el hueso. ¿Qué le correspondía? Esto habla de que cuando el Espíritu de verdad, cuando el Espíritu Santo está ahí, no estamos donde queremos, sino donde el Señor quiere que estemos. ¿Se imaginan un hueso de la pierna juntado con el hueso del cráneo? Eso no funciona. Cada hueso se juntó con cada hueso. ¿Cómo sabían ellos a dónde iban y cómo iban a amalgamarse y a unirse? ¿Cómo lo sabían? Pues ahí estaba el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, y cada hueso comienza a juntarse con cada hueso que le correspondía. Y dice en el versículo 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Inmediatamente que le da la orden, comienzan a unirse, pero inmediatamente después de que estaban uniéndose,
Dice que miré aquí que tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Óigame, cómo es Dios de maravilloso, que hasta científicamente Él comenzó a hacer las cosas como Él las había diseñado. Y entonces, primero eran los huesos, después los tendones y los ligamentos, después el músculo o la carne y por último la piel. Pues hay que seguir el proceso de Dios. Ahora, inmediatamente que se unen los huesos, puso tendones en ellos. ¿Qué es un tendón o ligamento? Es una correa, es un nervio, un tendón, es una barra. Los tendones sirven para mover el hueso, la estructura ósea. O sea que esos tendones sirven para que no se vuelvan a destrabar los huesos. Para que los huesos tengan firmeza y movilidad, se necesita de ligamentos y tendones. Si no, los huesos se saldrán de su esquema y no cumplirán el propósito, la función por el cual fueron diseñados. Aquí hay una gran enseñanza en todo esto. Dios los había diseñado y así como Dios diseñó el cuerpo humano, así nos ha puesto a nosotros. Mira qué precioso. Hueso con su hueso se juntaron en el lugar que les correspondía. Luego vino los tendones. ¿Para qué? Para darle movilidad y firmeza como una barra. ¿Cuántos de nosotros necesitamos seguir el paso a paso de Dios? ¿Por qué? Porque estamos aceptando el diseño de Dios en nuestra vida. Oiga, esto quiere decir, y Dios le estaba enseñando al profeta Ezequiel, vas a aceptar mi diseño en tu vida y en la vida del pueblo de Israel. Entonces, acepta el diseño de Dios para ti. Aceptemos el diseño de Dios para nuestra congregación. Aceptemos el diseño de Dios para nuestra familia y para todos los lugares donde Él nos tiene. Ahora, después dice de esto, y la carne subió. Nuestros músculos son los responsables de contraer para poder generar todos los movimientos y realizar funciones vitales. Así es la iglesia. Mira, que hay una gran enseñanza también. Cuando miramos, ¿verdad?, los huesos, después los tendones y después los músculos son responsables para poder generar los movimientos. Imagínate en el cuerpo del Señor, que todos hagamos esta función que hace el cuerpo. ¿Qué hace el cuerpo? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Sino que ha sido diseñado para generar todos los movimientos y realizar funciones vitales. Hermano, Dios nos ha puesto para desarrollar funciones vitales. Solo es que necesitamos el Espíritu de verdad, necesitamos del Espíritu Santo. Y así como esos huesos estaban cobrando vida, aunque no había espíritu en ellos, pero Dios estaba en el proceso de esto. Hermano, cuando estamos en el proceso de Dios, Dios va a hacer que las cosas funcionen como Él ha dicho que van a funcionar. Entonces, esas funciones vitales, ¿verdad?, que es lo que nos permite mantenernos activos a diario, ya que el 40% de nuestro cuerpo está compuesto por ellos, de músculos. 40%. Luego, dice la palabra que aparece la piel. La piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados, como cabello, uñas, glándulas sebáceas, sudorípadas, conforman el sistema de nuestro cuerpo. Entre las principales funciones de la piel está la protección. Mira qué sabio Dios. Y Dios nos pone en el cuerpo los huesos con los huesos para unirnos. Eso habla de unidad. Después vienen los tendones para fortalecernos, firmeza. Después viene la carne para hacer movimientos vitales dentro de la iglesia, dentro de un cuerpo. Mira qué precioso. Y luego viene la piel para proteger. Hay hermanos que lo que hacen es proteger
Hay hermanos que lo que hacen es movilidad. Hay hermanos que se juntan. Y mira, esta obra de Dios la necesitamos en todo, en la familia, en la congregación, en gobierno, en todos los lugares. Entonces, entre las principales funciones de la piel está la protección. Protege a nuestro organismo de bacterias, de sustancias químicas y de temperaturas. ¿Qué tal? ¿No es Dios un diseñador completo? Que Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Entonces, miramos cómo la carne subió. Y era el 40%, al igual que la piel. Entonces, pero otro punto que podemos indicar aquí, que lo único que había en ese valle eran los huesos. Lo demás fue creado por el artífice de este cuerpo, como lo somos tú y yo. Si Dios fue capaz de crear todo esto, ¿cuánto no será capaz de levantar todo lo muerto que hay en nuestro alrededor? Solo habían huesos, solo había muerte, pero Dios dijo, profetiza y declara que va a haber vida, y comienza a hablarle para que estos huesos se aviven, para que estos huesos haya tendones, para que esos huesos haya músculos, para que en esos huesos haya carne, para que en esos huesos haya piel. Entonces, esa es la vida de Dios, donde hay muerte. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu de esos huesos. Así ha dicho Yod Hei Vav Hei, el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos y vivirán. Y comienza del norte, del sur, del este y del oeste. Los vientos soplan, llegan a los huesos y aquello comienza a avivarse. En el versículo 10 dice la palabra, y profeticé como me había mandado. Por 3 veces dice el profeta Ezequiel, profeticé como Dios me había mandado. Lo he hecho como Dios me había mandado. Como Dios me dijo. Hay unas palabras que resuenan en mí cuando Saúl dijo, he hecho todo lo que me has dicho. Mentira. En Saúl fue una mentira. Pero en este profeta encontramos que dijo, yo he seguido el lineamiento de Dios, yo seguí la palabra del Señor y como Él me mandó, así lo hice. Entonces el resultado de la obediencia de este hombre al declarar fue que entró espíritu en ellos. Mira, entró espíritu de ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Verse levantando un ejército grande en extremo. Óigame, la obediencia trae que eso cobró vida. ¿Quieres que esto cobre vida en ti, en tu casa, con tu familia? ¿Hay muerte ahí? ¿Quieres levantarte en el nombre de Jesús y decir, Señor, creo? Sopla sobre los 4 vientos, Señor. Sopla sobre mi casa. Sopla sobre mi empresa, sobre mi trabajo, sobre nuestra congregación. Pero que se cumpla el propósito tuyo, Señor. Y profeticé como tú me mandaste, Señor. Y lo hice como tú me dijiste. Y en el versículo 11 dijo, me dijo luego, hijo de hombre. Mira, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron. Ellos lo declaraban. El pueblo de Israel declaró, pereció nuestra esperanza. Dios ya lo sabía. Y por eso está poniendo esta visión de los huesos secos. Porque Dios quería enseñarle al profeta Ezequiel que él era capaz de levantar esos huesos. Entonces se secaron, pereció nuestra esperanza. No hay cosa más terrible
de que perezca nuestra esperanza. Y ese era el problema del pueblo de Israel. Pero si la esperanza de esos huesos se había secado, también Dios era capaz. Y por eso dice, somos del todo destruidos. Mira lo que estaba diciendo el pueblo. El mismo pueblo estaba confesando cómo se sentían desesperanzados y hemos sido del todo destruidos. En el versículo 14 encontramos, y pondré mi espíritu en vosotros. Óigame, ¿ha perdido la esperanza usted en estos tiempos? ¿Se siente del todo destruido como Israel lo estaba diciendo, como Israel se sentía? Hoy este es el momento de agarrar fuerzas y decirle, Señor, siento que mis fuerzas han desfallecido. Me siento sin esperanza, Señor. Entonces, lo que necesitas es que Dios ponga de su espíritu sobre ti. Y dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Yod Hei Vav Hei, el que hablé. Y lo hice, dice Yod Hei Vav Hei. ¿Qué quiere Dios a lo largo de todo esto? A lo largo de esta situación en que estás atravesando, Dios quiere sacarte. Dios quiere darte esperanza. Dios quiere darle esperanza a tu familia, a tu casa, a tu empresa. Ábrale esos huesos secos y dile, Señor, trae esperanza sobre mi familia, sobre mi casa. Señor, aquí estoy creyéndote. Creo en ti, Señor. Y esos huesos se levantaron y fue un gran ejército. La esperanza revive cuando el Espíritu de Dios viene de los cuatro vientos. Este es el momento de recobrar la esperanza en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta oportunidad, porque yo puedo recobrar mi esperanza. Señor, declaro a esos huesos secos, sea mi familia, sea mi empresa, sea la situación económica, las finanzas que están muertas, hablo a esos huesos secos y sopla, Señor, y declaro vida sobre todo lo que están en mis manos. Padre, lo creo. Creo que así va a ser en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te ama, pero tus pecados te han separado de Él. Pero eso no importa, pues Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados. Y por medio de la oración lo puedes recibir en tu corazón como tu Salvador y Señor. ¿Te gustaría hacer esta oración conmigo hoy? Dios, reconozco que soy pecador y que mis pecados me han separado de ti. Gracias por enviar a Jesús a morir por mí en la cruz y perdonarme. Jesús, yo creo en ti y te recibo hoy en mi corazón como mi Salvador y Señor. Gracias por amarme tanto. Amén.